Ya cuando lo llevamos al caso del péndulo simple, casos así como este, ya esto deja de ser válido para distancias mayores. Cuando yo separo que empiezo a oscilar, ya a distancias mayores deja de ser válido. El ángulo tiene que ser un ángulo pequeño, es decir, que estoy oscilando prácticamente así. ¿Ok? Para que sea válida esta expresión. Es decir, deja de ser válida esta expresión y comienza a aparecer otra expresión que ya sería una combinación de términos en serie. Pero ya eso es otro asunto y eso es de un curso de mecánica más avanzado, no lo que le doy a estos gente, que lo que le doy es esto finalmente, ¿no? Y poniéndole esto pues a una cierta prueba, ¿no? Pues ¿qué se va a esperar? Entonces, teniendo en cuenta, yo puedo sustituir esa C por esto y dejar lo que sería el potencial en función de la frecuencia. ¿Sí? Pues simplemente se dan cuenta que esto es 4pi cuadrado, frecuencia al cuadrado por m, ¿sí? X cuadrado sobre 2. O lo que es lo mismo, voy a cambiar el pulmón. ¿Sí? 2pi cuadrado m, frecuencia al cuadrado, x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Este se va a la lista de los insoportables. César, ¿me sigues? No, ¿hay que hiciste? Pues sustituí, despejé C y lo sustituí aquí. ¿Sí? Y nos damos cuenta que según este potencial, si hacemos el gráfico, podríamos tener un punto donde el potencial sea cero. ¿Sí? Es decir, simplemente el potencial es cero aquí cuando x es cero, ¿no? Sería más bien el origen. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué, bueno, sí es cero exactamente, el origen es este. Ok. Entonces, este tipo de ejercicio lo vamos a resolver una vez más por la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es como decir la ecuación de Newton. Aquí, para llegar a las soluciones, se tuvo que utilizar la ecuación de Newton. Aquí, vamos a utilizar pues la ecuación que predice cuál será el comportamiento de la función de onda. Y por lo tanto, nos va a dar la información de las funciones propias y de los valores propios de la energía, como hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? Entonces, pues planteando la ecuación de Schrödinger menos h cuadrado sobre 2m, como ustedes saben, phi es un movimiento unidimensional. Hasta el momento no me he metido en movimientos 2D, 3D, y ahora hay un momento en que nos vamos a meter con la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas en el átomo de hidrógeno, como corresponde. Ahí en ese caso, en lugar de ser la derivada pasa a ser el laplaciano en coordenadas esféricas, se vuelve más pesado, créanme. Y pues el potencial, que sería 2pi cuadrado, frecuencia al cuadrado m, x cuadrado, la función de onda es igual a e pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la ecuación de Schrödinger estacionaria, donde phi es la función propia, recuerden siempre. Función propia que al ser multiplicado por el término exponencial que tiene la energía, daría la función de onda. ¿Sí? Entonces, reacomodando, pues la idea es pasar este para acá, pasa restando, con este menos pasa a ser más. Sería 2me sobre h cruzada al cuadrado. Y esto menos este que está aquí en este caso, y lo voy a poner de esta forma. Se dan cuenta que si paso esta m por esta m queda al cuadrado, este 2 por este 2 queda al cuadrado. Entonces, pues esto lo puedo poner finalmente como 2pi frecuencia m sobre h cruzada
todo esto al cuadrado por x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y ahora vamos a empezar a jugar un poco con esta ecuación. Tenemos alfa, si vamos a hacer la siguiente sustitución. Alfa sería 2πm. Ahí se incluye Frecuencia. potencial cero. ¿Eh? ¿Verdad? Se incluye potencial cero. ¿Por qué potencial cero? Según aquella ecuación, el potencial se define como esta, como 2pi cuadrada Ajá. b Y podría ser cero si x es cero. podría ser cero, ahí lo indica la gráfica, en x Ajá. igual a cero. Exactamente. Podría ser, Podría viéndolo ser. de ese punto de vista. Porque Vamos a antes me ver. acuerdo que lo separábamos, ¿no? Cuando era cero y cuando era b0. Cero, Estoy cero, confundida. ¿cómo? No, mejor no. Cero, b cero. No, continúa por allá. Entonces, aquí sería esto sobre h cruzada, ¿sí? Y voy a llamar ahora a una beta, que va a ser pues este de aquí, 2me sobre h cruzada al cuadrado. ¿Ok? De esta forma, pues esta ecuación diferencial se transforma en la siguiente. Más, pues esto no es más que beta menos alfa al cuadrado de x por phi igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y sería resolver esa ecuación diferencial. Es decir, como siempre hemos hecho, la ecuación diferencial para que me dé pues, la función propia y ahí pues, voy a tener la función de onda. Claro, y esta ecuación diferencial se complica un poquito más. Vamos a entrar un poquito en detalle. Y es lo que pasa con más del 90% de los problemas en mecánica cuántica a la hora de resolver la ecuación de Schrödinger. Más del 90% no tienen una solución finita. Bueno, una solución única o no tanto única, sino, vamos a decirle, chula, como estamos acostumbrados a ver que nos da esta expresión. La mayoría pues son soluciones que van a tener que hacer, vamos a tener que obtenerla desde el punto de vista numérico. ¿Ok? Incluso, pues el pozo de potencial de barreras finitas es una solución numérica. Al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, nuestro próximo paso va a ser el siguiente cambio de variable. Este problema ya fue abordado por otra gente, ¿no? A lo mejor, es decir, ya a partir de ahora me voy a sacar unos ases debajo de la manga para ganar el juego a favor mío, ¿no? Claro, inicialmente quizás esto le costó trabajo a las personas que lo hicieron, pero simplemente van a hacer algunos truquitos matemáticos para llegar a los objetivos, que es la solución de esta ecuación. Consideremos la variable chi, que no es más que la raíz de alfa por x. ¿Ok? De esta forma podemos hablar de que la derivada de phi respecto a x la puedo poner como la derivada de phi respecto a chi y la derivada de chi respecto a x. ¿Sí? Y esto pues es fácil ver que sería pues raíz de alfa, la derivada de phi respecto a chi. ¿Sí o no? Si derivamos chi respecto a x, eso es raíz de alfa. De la misma forma, y voy a sustituir esto aquí simplemente, de eso se trata. La segunda derivada de phi respecto a x no es más que la primera derivada respecto a chi de quién, de lo que sería de phi de x, ¿sí?
de chi de x. ¿Sí o no? Esto ya lo tengo. Esto una vez más es raíz de alfa. Y entonces es fácil ver que esto es alfa, la segunda derivada de phi respecto a chi. ¿Sí? ¿Sí o no? Yes or not, my friends. ¿Sí? Es decir, eso es un cálculo de Bianchi, ¿no? Bien claro.